Estamos en una serie que hemos titulado Los secretos de la felicidad. Y ya hemos hablado de 3 de ellos. No sé quiénes han estado en los 3 primeros. ¿Quiénes han estado en los 3 primeros secretos? Adelante la mano. Eso, bueno, les animamos a que no se los pierdan, por favor. Y si por alguna razón no pudo venir y ahora tenemos la opción del sábado también, sábado a las 5:30, usted lo puede ver en Facebook. Usted puede seguir a la iglesia en Facebook. Entra a Facebook y busca Confra Unicentro o Confraternidad Unicentro, le da seguir y le van a llegar notificaciones. Si usted necesita ayuda con la tecnología, usted puede acercarse también y pedir ayuda a los del equipo pastoral, le pregunta a los anfitriones y ellos van a remitirle a quien les puede ayudar para que estemos ahí de esa manera también conectados. Que pueda seguir esta serie de los secretos de la felicidad. Estamos hablando acerca de cada secreto que el Señor menciona en su palabra, en ese conocido Sermón del Monte, donde Él nos da repetidas veces la palabra dichoso, feliz, bienaventurado, y nos da los secretos de la felicidad. Todos anhelamos ser felices, ¿o no? ¿Sí? ¿Quién no anhela ser feliz? Si alguien dice yo anhelo ser infeliz, entonces hay un problema más bien en su corazón y algo de pronto está deprimido, no sé. Pero todos anhelamos ser felices y el Señor nos da el secreto de la felicidad. Y nos dice su palabra que no está en la salud, dinero y amor, como muchos dicen. No está en todos estos conferencistas de superación personal, no, sino está en su palabra. Y hemos venido hablando de 3 secretos y hoy vamos a llegar al cuarto. El cuarto que dice lo siguiente. Dice así, dichosos los que tienen, ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque serán. Y cada un secreto de estos que menciona el Señor empieza de una manera que es paradójica a nuestra manera de pensar. ¿Cómo así que dichoso el que tiene hambre y sed? Quiero que piense que Jesús le está hablando a un grupo de personas humildes que probablemente muchos de ellos habían experimentado lo que es hambre y sed. Yo no sé si aquí a alguien alguna vez le tocó pasar hambre, no sé. De pronto en alguna oportunidad que usted estaba viajando y no encontraba nada en carretera y en el siguiente bomba y no hay bomba y cuando llegue una bomba eso no venden pero ni una empanada y usted comienza a aguantar hambre 1 o 2 horas y hay gente que cuando pasa hambre se pone de mal genio. ¿Usted conoce gente así? Tengo hambre y ya está que quiere pero morderlo a uno, ¿sí? Entonces toca embutirle algo para que se calme. Por favor, no mire para ningún lado porque algunos se sienten aludidos. Pero hay gente que del hambre se pone de mal genio. El hambre y la sed son sensaciones fuertes y terribles. Pero el Señor no dice hambre y sed y para, porque muchos de los que estaban allí de pronto hubieran dicho, soy bienaventurado. No, luego dice, felices, dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y uno se queda pensando, ¿a qué se refiere? Si Él hubiera dicho, dichosos los que tienen hambre y sed de dinero, de pronto lo entenderíamos más fácil, porque pensaríamos en una persona ávida de buscar ¿qué? Plata, ¿cierto? El que tiene hambre y sed de fútbol. ¿En quién pensamos? En todos esos locos que andan vibrando con cada partido, ¿cierto? Que solo vive fútbol, come fútbol, piensa fútbol, sueña fútbol. ¿Usted conoce gente así? Otra vez, no mire para ningún lado porque esas miradas pueden ser acusadoras. Si alguien dice hambre y sed de amor, uno dice, no, está enamorado, está buscando casarse, está buscando que lo consientan, que lo abracen. Pero hambre y sed de justicia, ¿a qué se refiere? ¿De qué justicia está hablando? Hambre y sed de justicia. Probablemente quienes escuchaban a Jesús estarían pensando, por fin se refiere a que vamos a ser liberados de esa opresión tan espantosa a la que ellos estaban sometidos, porque recuerden que era un pueblo tributario al Imperio Romano. Los romanos los tenían sometidos y ellos estaban anhelando liberarse de esa opresión, liberarse de las injusticias de su época, donde los dirigentes políticos y aún los religiosos, lejos de velar por el bienestar del pueblo, de la gente, solo velaban por sus propios intereses y no le importaba el pueblo. Cosa tan rara que pasaba en aquella época. Solo velaban por ellos.
aún sus compatriotas, habían algunos que eran traidores, le servían al Imperio Romano, siendo los que recogían los impuestos, los recaudadores de impuestos, y todo lo que cobraran de más era para ellos, para su bolsillo. Imagínense, qué gente para hacer tremenda barbaridad. A sus paisanos, a sus compatriotas. En medio de tanta injusticia en la que esta gente estaba sumida, cuando escucha decir, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, yo creo que más de uno dijo, sí, por fin llegó la revolución. Pero Jesús no habla de eso. Jesús no animó a que se alzaran en armas en contra del Imperio Romano. No, esa no fue la propuesta de Jesús. Cuando uno escucha esto de hambre y sed de justicia, y cuando piensa la palabra justicia, por cierto, muy de moda en este tiempo, porque estamos en época, cierto, de campañas electorales y todo el mundo hablando de justicia, equidad, respeto y todo lo demás, y uno dice, por favor, que se haga justicia. ¿Usted ha sido víctima de alguna injusticia? ¿Alguna vez? ¿Cierto que sí? ¿Cierto? ¿Qué surge en el corazón cuando una persona es víctima de injusticia? ¿Qué surgió en su corazón, digamos, cuando usted fue víctima de una injusticia laboral, familiar, etcétera? ¿Qué produce? Diga la verdad. ¿Produce ira, indignación o no? ¿Produce como que alguien haga algo y uno se pone hasta bravo y le hierve la sangre? Y si usted es santandereano, no, mentira, yo quiero mucho a los santandereanos. Grandes amigos son santandereanos, es solo un chiste para que se rían, pero por favor los santandereanos no se sientan ofendidos, no, ustedes son gente maravillosa. Pero lo que quiero que pensemos es que cuando somos objeto de injusticia, se enardece el corazón y queremos que se haga justicia. Y nos duele más cuando esa injusticia es de las personas que más amamos, y ahí me refiero a injusticias domésticas, por ejemplo. Cuando usted hace algo y su cónyuge o sus hijos lo toman por otro lado y usted dice, no, no era eso. ¿Y a usted qué le da? Uy, pero, ¿cierto? Algunos de indignación se quedan callados. Hay diferentes maneras de mostrar esa indignación. Otros explotan, ¿cierto? Tiran la puerta. Otros lloran. Otros simplemente huyen. Yo no sé qué hará usted cuando es víctima de injusticia, pero hay dolor en el corazón de una u otra manera. Y cuando decimos aquí, cuando leemos hambre y sed de justicia, Jesús no está hablando de que se haga justicia en medio de tantas injusticias en las que hoy vivimos, aunque también es algo que le preocupa y le duele al corazón de Dios. La primera injusticia que se cometió, uno la puede encontrar en el Génesis. ¿Se acuerdan? La primera injusticia, cuando alguien, una persona inocente, es asesinada. ¿Se acuerdan de quién hablamos? Sí. Y dice la palabra de Dios, la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Las injusticias no son ajenas al corazón de Dios. Si hemos sido víctimas de injusticia, esas injusticias no son ajenas al corazón de Dios. Y si nosotros las hemos cometido, tampoco esas injusticias son ajenas al corazón de Dios. Las injusticias claman a Dios desde la tierra. La pregunta que uno se hace es, ¿a qué justicia se está refiriendo el Señor? Porque cuando hablamos de justicia pensamos en aquellos códigos, principios, valores que se han establecido en la sociedad para que podamos vivir de alguna manera, de una manera equitativa, en paz. Y pensamos, oiga, pero tenemos leyes y todo esto para que podamos vivir de una manera, de esa manera, y no se logra. ¿De qué justicia está hablando? Podemos hablar de justicia social, en la distribución de la riqueza de manera equitativa. ¿De eso está hablando? Está hablando ahora de la justicia transicional que tanto se habla por el momento que estamos viviendo en posconflicto. ¿De qué justicia está hablando Jesús? ¿De qué justicia habla? Yo quiero que el mismo Sermón del Monte nos responda a esto. Porque en el Sermón del Monte Jesús menciona la palabra justicia varias veces. 5 veces. La primera vez es esta. Dichoso el que tiene hambre y sed de justicia. Señor, ¿de qué justicia habla? ¿De qué justicia habla, Señor? Y vea el siguiente versículo, aparece en el Sermón del Monte y dice así. Dice en 5:10, dichosos los, ¿qué dice? Perseguidos por causa de la justicia. Yo creo que muchos dirán, bueno, en Latinoamérica hemos tenido personas que se han alzado en armas ante las injusticias de su momento y han sido perseguidos. ¿Se referirá a ellos? Quiero decirle no, no se refiere a ellos. Pero sí se refiere a una justicia por la cual podemos también ser perseguidos. ¿De qué justicia habla? El siguiente texto
es este, Mateo 5:20, y póngale mucho cuidado. Dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere ¿a quién? A la de los fariseos y los maestros de la ley. Estamos en el contexto del Sermón del Monte. Es el mismo discurso. Y en el mismo discurso, Jesús está diciendo, si tu justicia no supera a la de los fariseos y los maestros de la ley, no entrarás en el reino de los cielos. Se está refiriendo, por tanto, a un estilo de vida, a una conducta, a un obrar, a un proceder que tiene que superar al de los ¿quiénes? ¿Y estos quiénes eran? Los religiosos de la época. Eran las personas que conocían la palabra de Dios. Y cuando uno comienza a leer en el mismo contexto, ¿sabe qué dicen? ¿En qué debe superar la justicia de ellos? Que ellos enseñaban cosas como estas, y la Biblia lo enseña. No matarás. ¿Es palabra de Dios o no? Sí, pero el Señor dice, la justicia debe superar. ¿Superar en qué sentido? Que puede que usted y yo no hayamos matado a nadie. Pero dice la Biblia que si yo en mi corazón tengo esa actitud negativa hacia alguien, al punto que lo insulto, dice, en otra traducción va a decir, le digo necio, fatuo, yo ya he matado a mi hermano en mi corazón. ¿Sí se da cuenta? Vale decir, la ley dice no mates, la ley de Dios en el Antiguo Testamento dice no mates, la ley en Colombia dice no mates. Pero la ley de Dios va a decir, si tú odias a tu hermano en el corazón, así no lo hayas matado, en tu corazón ya lo mataste. Es decir, va más allá. Si hablar de justicia son códigos, principios, valores para que podamos vivir de buena manera en comunidad, los principios y valores del Señor son más elevados. Y a esa justicia se está refiriendo. Otro ejemplo, el mismo Señor lo pone. Dice, la ley dice, no adulterarás. Y puede que alguien diga, yo nunca he adulterado, soy un hombre fiel a mi esposa, o una mujer que pueda decir, fiel a mi marido, pero así. Nunca. Pero la Biblia dice, si yo miro a una mujer y la codicio en mi corazón, ¿qué dice? Ya adulteré dentro de mí. Ojo con esto, porque alguien puede decir, nunca le he sido infiel a mi mujer. La pregunta sería, ¿y en pensamientos? Porque hay algunos que tienen unos pensamientos y una imaginación terrible, que si sus pensamientos e imaginaciones la pasarían en películas triple X, se haría famoso en ese ámbito. Por tanto, la ley de Dios, la justicia de la que el Señor habla, va más allá, va más allá. Recuerdo un muchacho una vez, adolescente, que me decía, yo soy virgen. Pero el chino miraba unas cosas que solo de virgen tenía el cuerpo, porque la mente estaba pervertida y trastornada a más no poder. Calígula le quedaba en pañales. Por tanto, lo que quiero que pensemos es cómo de la justicia que está hablando el Señor es más allá de los principios y valores que normalmente tenemos en esta tierra. Y hay más ejemplos. Él dice, por ejemplo, ama a tu prójimo. La palabra de Dios lo enseña. Y en el mismo Sermón del Monte dice, no solamente ames a tu prójimo, ama a tu enemigo. Imagínense eso. Usted piense en alguien que le es difícil amar. ¿Conoce a alguien así? A veces le he pedido que haga esto. Piense en alguien, no sé si en la oficina, no sé si en el lugar de estudio, en la universidad, en el colegio, para los estudiantes colegiales, no sé si en el vecindario, no sé si en la familia extendida, porque a veces hay en la familia extendida, ¿cierto? Llega el tío, ¿sí? O llega la suegra, yo quiero mucho a mi suegra, no sé cómo será la suya, pero llega y a usted cuando ve a esta persona se le revuelve todo por dentro. ¿Tiene alguien así? ¿No? No, nadie, o sea, yo los felicito. Ustedes son la maravilla. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Ama a tu enemigo. Esto va más allá de las leyes humanas. Es más que eso. Ahora usted me dirá, pero que yo ame a mi enemigo me hace la vida imposible, me soba la vida todo el tiempo, no hace más que hacerme daño cada vez que puede, y usted me pide que yo ore por él. Yo no se lo estoy pidiendo, Jesús dice esto. ¿Y sabe qué? La manera de llegar a superar esas dificultades en las relaciones humanas es orando por ellos.
Si hay alguien que le cae mal, le doy aquí un tip. ¿Sabe qué hay que hacer? Ore por esa persona. Al principio usted no va a saber cómo orar. De pronto va a decir, Señor, llévatelo. Pero después va a comenzar a orar, Señor, dame paciencia con esta persona. Señor, quiero soportarla de verdad. Y va a comenzar a orar por esta persona y va luego, por el poder del cielo, del Espíritu Santo en nosotros, va a comenzar a ver a esa persona con otros ojos. Va a comenzar a ver a esa persona como Dios la ve. Y en vez de pensar, vea lo que me hizo, va a pensar, ¿por qué será que esta persona reacciona así y busca hacer daño? Y vamos a desprendernos del egoísmo que nos lleva a pensar en nosotros y a comenzar a pensar qué le pasa al otro. Y esto se puede aplicar aún en la vida conyugal. Porque en vez de pensar que por qué mi pareja me trata de esta manera, a mí me respeta, es pensar, ¿qué le pasa? Que por qué me trata de esta manera. Necesita ayuda, necesita amor, necesita afecto. ¿Qué necesita? Usted está pensando en el otro. Oiga, esto es un milagro. Eso humanamente no lo podemos hacer. Esto no es de esta tierra. Alguien dirá, no, usted está loco, esa es utopía. Esto es de otro mundo. Sí, es de otro mundo. Porque estamos hablando de principios y valores de una justicia que supera la justicia humana. Y hay otro texto, quiero que piensen en el mismo Sermón del Monte, más adelante hay otro pasaje, vea lo que dice 6.1, dice, cuídense de no hacer, ¿qué dice? Sus obras de justicia, está hablando de obras de justicia, una justicia que se nota por lo que uno hace, delante de la gente, ¿para qué? Para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Y luego de mencionar esto dice, por eso les digo, cuando ustedes den una ofrenda a los necesitados, no hagan tanta laraca, tanta bulla, porque esa gente, ¿saben lo que hacía? Hacía una buena obra, daba para los necesitados, daba su ofrenda, pero que todo el mundo lo vea. ¿Qué tal eso? Para que vean lo generoso que soy. Y el Señor dice, no, hazlo en secreto, sin tanto aspaviento, que nadie se entere. Ahora en la iglesia nosotros les pedimos al menos la cédula, y eso es por motivos realmente legales, porque la iglesia tiene que justificar el origen de los fondos. No es porque hay personas que usan seudónimos. Ahora usted puede poner su nombre tranquilamente, tranquilo, porque eso solamente lo manejan allá en contabilidad, no tienen que saber los otros. Yo no sé quién da y quién no da. Una vez se me acercó una persona hace muchos años y me dijo, y tal cual con esa frase, ¿usted sabe quién soy yo? Sí, pues sí, yo soy una persona que da muy fuerte a esta iglesia. Bueno, ¿y qué hago? ¿Le rindo pleitesía? Usted es un pecador como yo y como el otro que no tiene trabajo. Porque dice, el que da en lo secreto, su Padre, mi Padre en el cielo, le recompensará. Por tanto, aquí está hablando de una justicia que implica generosidad, que implica dar y sin aspavientos, sin bulla. Y no solamente esto, menciona otros dos aspectos, dice algo más, dice también cuando ores, parte de esas obras de justicia es orar. Cuando ores, no seas como aquellos que cuando oran, les gusta orar en las sinagogas, el lugar de reunión, y levantan las manos para que todos lo vean. O en las plazas, iban a las plazas y en la plaza orando, Señor. ¿Se acuerdan también de la parábola del fariseo y el publicano? El Señor usa esa figura, porque ellos iban a las plazas y en las plazas oraban, para que todo el mundo vea cómo ora. Ahora, por favor, yo sé que aquí cuando alabamos al Señor, algunos levantan la mano, otros cierran los ojos. Cada uno exprese y cante y alabe al Señor como quiera. Es algo entre el Señor y usted. Nadie tiene por qué juzgar. No estoy diciendo que esté mal levantar la mano. Lo que está diciendo Jesús en el Sermón del Monte es aquellos que solo se fijan en lo externo y no en lo interno. Ojalá que cuando usted cierre los ojos, levanta la mano, lo que haga, lo haga porque del corazón le sale. No porque ve que otros lo hacen, bueno, pues toca hacerlo, ¿cierto? Para estar igual que ellos. No, es porque sale de mi corazón. Yo no sé cómo es en sus tiempos de oración con el Señor a solas en su habitación. Hay algunos que se arrodillan allí en su habitación, al pie de la cama o en el escritorio. Otros que lloran cuando están orando, se quebrantan delante del Señor. Cada uno se expresa al Señor con honestidad y sinceridad, que es lo que el Señor está diciendo en el Sermón del Monte.
La justicia de la que él está hablando implica oración sincera, no para que la gente me vea. Y dice algo más, habla del ayuno. Diciendo eso, cuídense de no ser vistos. ¿Saben qué hacía esa gente en aquella época? Ayunaban 2 veces por semana, ¿se imagina? 2 veces por semana. Pero cuando ayunaban, salían a la calle con una cara así. Y la gente, ¿cómo estás? Ayunando. Y todo el mundo, ¡oh, qué piadoso! ¿Cierto? Jesús le dice, lávate la cara, perfúmate, que no se den cuenta que estás ayunando. ¿No les parece eso precioso? Que sea en secreto, que tu justicia no sea para que los demás vean, sino que sea en secreto, para que tu Padre que ve en lo secreto, te recompense. Hay otro texto más que aparece en el Sermón del Monte, en ese contexto de ese precioso sermón. Dice así, más bien, hablando de las necesidades humanas y de las ansiedades que muchas veces embargan el corazón, en vez de preocuparnos y afanarnos, dice, busquen, ¿qué dicen? Primeramente, no dice únicamente, primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. ¿De qué justicia está hablando? Después de haber visto los pasajes donde aparece esta justicia, permítame decirle algo. ¿De qué justicia está hablando el Señor cuando dice hambre y sed? Hambre y sed es ansia, deseo, ganas de justicia. ¿De qué justicia habla? Habla de los principios y valores, no del gobierno colombiano, no del manual de Carreño, no, habla de los principios y valores del gobierno de Dios. Porque el reino de Dios, ¿qué es? Es el gobierno de Dios. Y así como el gobierno colombiano tiene las instituciones, la constitución, leyes, el gobierno de Dios tiene también principios y valores y leyes, y están aquí. Y cuando uno tiene hambre y sed de que estos principios y estos valores sean los que rijan la vida, una persona es feliz. Por eso se lo pongo en estos términos, se lo pongo de esta manera. Vean la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Ahí. Tener hambre y sed de justicia es desear ¿qué? Que el Señor gobierne nuestra vida. ¿Con qué? Con sus principios y valores. En otras palabras, es desear, anhelar con todo el corazón que el carácter de Jesús se reproduzca en el ser humano. De esa justicia hablamos. Y usted me dirá, ¿y qué de la justicia social? ¿Y qué de la justicia en Colombia? ¿Sabe? Cuando esto es realidad en cada ser humano, todo lo demás también es transformado. El Sermón del Monte empieza repetidas veces, empieza con una palabra y la repite varias veces. Feliz, dichoso, bienaventurado. Así empieza. ¿Y sabe cómo termina? ¿Cuál es la última palabra del Sermón del Monte? Es ruina. Así terminó Jesús. Ruina. Porque dice, el que no hace estas cosas, grande será su ruina. ¿Sabe por qué vivimos en una sociedad arruinada? Donde la familia sufre, donde el matrimonio sufre, donde los jóvenes sufren. ¿Por qué vivimos en una sociedad donde hay tanta inseguridad? Le roban el celular. El tráfico está tan tenaz, usted sale en bicicleta, le roban la bicicleta. Nos acostumbramos a vivir en medio de tanta inseguridad. ¿Por qué hay tanta ruina? ¿Sabe? Porque la gente se alejó de la justicia de Dios. Dice, dichoso el que tiene hambre y sed de justicia. Alguien preguntaba, ¿por qué no dice entonces hambre y sed de Dios? Yo creo porque la justicia de Dios es parte de su carácter. Él es así. Y lo que está diciendo aquí el Señor es, el que vive anhelando, deseando que esto se haga real en él, esa persona es feliz. Y escúcheme con atención, este cuarto secreto, esta cuarta dicha o felicidad o bienaventuranza, es casi el resultado de las anteriores. La primera dicha, el primer secreto de la felicidad, ¿recuerdan cuál es? Dichoso, feliz, el pobre en espíritu. Para los que no vinieron, en pocas palabras, pobre en espíritu es aquella persona que reconoce su miseria espiritual. Reconoce que por más buena gente que sea, por mejor formación académica que tenga,
por familia preciosa de la que proceda, soy un pecador. Y mis justicias, mis cosas, mis obras buenas son como un trapo sucio delante de Dios. Reconozco mi miseria y que necesito del Señor. Cuando vivo este secreto, viene el segundo secreto, que dice, feliz, dichoso, ¿el qué? El que llora porque se da cuenta de su ruina espiritual, de que es un ser quebrado espiritualmente. Llora y este será consolado. Cuando llora por su pecado y llora por el pecado en su comunidad y cómo está destruyendo la vida humana, el siguiente paso en sus relaciones interpersonales y su relación con Dios va a ser humilde. Dichoso el humilde. Dichoso el humilde, el manso. Y no pierde, porque dice, recibirá la tierra por heredad. Y la siguiente es, después que ha experimentado esa humildad, llega a tener hambre y sed de que los principios y valores del reino de Dios, del gobierno de Dios, rijan la vida, rijan su familia, la iglesia, la sociedad. Esas personas son dichosas y bienaventuradas. Y algo más, por favor, ojo, no tiene que ver, ojo aquí, no tiene que ver con acciones solamente, porque usted me dirá, bueno, entonces tengo que orar con honestidad, tengo que ayunar sin que nadie se dé cuenta, tengo que dar sin que nadie se dé cuenta, tengo que amar a mi enemigo, tiene que ver con cosas que tengo que hacer. Escúcheme, no, es más que eso. Porque ¿sabe cómo termina el Sermón del Monte? Casi al final, antes de decirlo de ruina, dice, algunos vendrán y dirán, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto y lo otro, en tu nombre profeticé. Y podemos añadir, en tu nombre yo cantaba, en tu nombre yo servía, en tu nombre yo hacía de anfitrión, de ujier, etcétera, etcétera, mil cosas. En tu nombre yo soporté a mi esposa, en tu nombre yo crié hijos, en tu nombre me aguanté a los inaguantables. Y el Señor dice, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Pero uno dice, ¿cómo así que hacedores de maldad si lo que han hecho es cosas buenas? Es porque Dios ve ¿qué? El corazón. Por tanto, esta hambre y esta sed de justicia tiene que ver con un corazón que anhela vivir como Dios quiere. ¿Tenemos esa hambre? ¿Y sabe qué? Cuando uno tiene esa hambre de vivir conforme a estos principios, uno lo que hace es cada vez más meterse en estos principios. Quiero leer la palabra de Dios, que es más que principios y valores. Es la palabra de Dios revelada para nosotros, que tiene que decirnos cómo vivir. En medio de tantas voces, por favor, escúcheme con mucha atención aquí, en los momentos críticos de la vida, de dolor, en los momentos difíciles, vulnerables, es cuando prestamos oídos a quienes no debemos escuchar. Es esta voz la que debemos escuchar. Es esta voz la que debe regir la vida. Hambre y sed de justicia. Y el texto termina diciendo, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Y en esta tierra no vamos a ser saciados completamente. Siempre debemos vivir con esa hambre. Llegaremos a su presencia donde seremos completamente saciados. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano, usted y yo, nacimos con algo dentro de nosotros que nada puede saciar sino solo el Señor. Y las personas buscan saciar o llenar ese vacío en el corazón de muchas maneras. Por eso Jeremías va a hablar al pueblo diciéndole, no caben cisternas rotas, busquen al Señor. Las personas tratan de llenarlo con afecto, tratan de llenarlo con amor, tratan de llenarlo con dinero, con diversión, con familia, con trabajo, etc. Hay un vacío dentro del ser humano. San Agustín, pensando en esto, va a decir lo siguiente. Dice así, vea lo que dice, nos hiciste para ti, dice él orando al Señor. Nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. C.S. Lewis, el de las Crónicas de Narnia, dijo lo siguiente, escuche, dijo, si encuentro dentro de mí un deseo que ninguna experiencia en esta vida puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. No hay nada en esta tierra que me pueda llenar. Lo más probable es que fui hecho para otro mundo. Y es cierto, somos de otro mundo.
Somos de otro mundo. Por tanto, nuestros principios y nuestros valores van más allá y trascienden las de este mundo. Y quiero que aquí piense cómo debemos aplicar esto a la vida. Hay personas que tratan de ser muy justas, muy equitativas. Le pongo ejemplos domésticos. Van 4 personas a comer. La cuenta sale en 100,000 pesos. Lo justo es que cada uno ponga 25. Pero hay algunos allí que ganan un sueldo mínimo y otros que ganan 10 o más. ¿Sabe qué dice el reino de Dios? La persona va a decir, oiga, yo pongo 50 y ustedes completen. Y usted dirá, entonces el que tiene plata es el bobo. No, es la persona que sabe que tiene más porque Dios se lo dio por su gracia. Y no presume diciendo, pues que trabajen, que trabajen. Le pongo otro ejemplo, se enferma la mamá y entre los hijos tienen que cubrir algo que su seguro no cubre. ¿Cuánto vale eso? 10 millones de pesos. ¿Cuántos hijos hay? 3. Pues le toca a cada uno de 3.333.333. Sí, y sigue sacando. Y si el que es más generoso, bueno, ya doy 3.334.000. ¿Sí? ¿Sabe qué dice? La ley diría, hay que ser justo y en partes iguales. El ciudadano del reino que vive bajo el gobierno de Dios va a decir, yo voy más allá. Si yo puedo, lo voy a hacer más, voy a dar más. Y lo mismo con el tiempo. Está pensando en dar de su tiempo. No piensa en que lo que me corresponde, lo que yo doy, lo que me toca. No, yo voy más allá, porque mis principios son mayores que este reino. Escúcheme algo más, si usted es empresario, y si usted puede, ojo, el sueldo mínimo, ¿se puede vivir con un sueldo mínimo? No, eso es lo que la ley establece. Si yo puedo pagar más, debo hacerlo. Si puedo, por favor, no quiero que usted salga aquí, mañana dice, súbale el sueldo doble y se quiebra. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que nuestra justicia va más allá de la justicia de los hombres. Porque somos ciudadanos, no solo colombianos, somos ciudadanos del reino de Dios, del gobierno de Dios. Y puedo ir más allá. Y puedo perdonar lo imperdonable. Puedo soportar lo insoportable. Y no estoy pensando en que ojo por ojo y diente por diente. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Voy más allá. Y usted me dirá, no, aquí ya estamos ya pasando la línea. Le estoy diciendo, eso es un milagro. Y lo que quiero decirle es que la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Es la paradoja de la vida cristiana. ¿Queremos vivir bajo los principios del reino o de estas leyes en esta tierra? Hay personas que sirven al Señor y dicen, yo ya serví demasiado. Recuerdo una vez un grupo de personas con las que estábamos trabajando, elaborando, armando un evento. Estamos entusiasmados todos con el evento. Y como cosa rara, el evento estaba necesitando más recurso económico. Y la iglesia no tenía cómo apoyar el evento. Y alguien dijo, yo ayudo con esto. Yo ayudo con otro. Y un hombre dijo, yo puedo dar esto. Y la esposa le decía, le pegaba, mi amor, ya hemos dado suficiente. Y el esposo le dijo, mi amor, pero si podemos dar más, ¿por qué no? Porque estamos dando mucho. ¿Qué tal? Más bienaventurado es dar que recibir. Esos son los valores y principios del reino. ¿Se acuerda de la viuda pobre? Echó todo lo que tenía. Perdonamos lo imperdonable, soportamos al insoportable, podemos ir más allá de lo que la ley establece porque hemos sido transformados y hay un milagro dentro de nosotros. Si usted no entiende la dicha de tener hambre y sed de justicia, lo invito a que empiece a vivir primero la dicha de ser pobre en espíritu. ¿Sabe una cosa? Y termino con esto. Cuando en Colombia más colombianos, más personas experimenten estos secretos de la felicidad, vamos a tener una Colombia distinta. De lo contrario, ninguno de estos candidatos va a cambiar el país. Y aprovecho para decirle, la iglesia no tiene por qué tomar partido con nadie. Por eso les pedí un mensaje por WhatsApp. No reenviemos mensajes de sus preferencias. Respetemos las preferencias de otros. Lo que sí le quiero decir, nuestra responsabilidad como ciudadanos es votar, es orar y es anunciar estos secretos de la felicidad, porque es el único secreto, porque viene de Jesús que puede cambiar la vida y la comunidad y la sociedad y el país. Las comunidades que han abrazado estos secretos han sido transformadas. Los que los han rechazado han llegado a la ruina, como termina el Sermón del Monte. ¿Cómo queremos terminar nosotros? ¿Cómo queremos vivir la vida? ¿Arruinados o felices? Acompáñenme a orar. Vamos a orar. Señor, gracias
por tu palabra que nos reta y nos desafía a vivir de una manera diferente, distinta, Señor, a los principios y valores de este mundo. Queremos ir más allá, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Queremos aprender a tratar a la gente como tú la tratarías. Queremos aprender a relacionarnos con los demás como tú lo harías, como tú lo hiciste, Señor, en esta tierra, dándonos un ejemplo y un modelo a seguir. Señor, queremos vivir estos secretos y estas dichas en cada momento. Y te rogamos, danos hambre y sed de justicia. Y si no somos capaces de tener esta hambre y esta sed, que podamos, Señor, vivir la dicha de la pobreza espiritual, del llanto y del quebranto, de la humildad, para poder llegar a esta otra cuarta dicha de la felicidad que solo en ti puede ser real. Señor, gracias porque tú eres el que hace milagros y te pedimos que pongas tu mano sobre cada uno de nosotros y hagas milagros para la gloria de tu nombre. Queremos vivir con tus principios, con tus valores. Queremos vivir por tu gracia y que el Evangelio transforme nuestra vida. Oramos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén.